Y ojo porque 2022 no va a ser solamente un año de fichajes, va a ser también un año de renovaciones, porque como bien comentan aquí, efectivamente el Real Madrid estudia hacer hasta 5 renovaciones y lógicamente detrás de esas renovaciones hay un nombre detrás de cada una de ellas que nos importa y muchísimo, es decir, jugadores que van a ser renovados hasta el próximo año. Por ejemplo, Toni Kroos termina contrato en 2023, pero lo cierto es que según se está desempeñando en el Real Madrid, es muy probable que el jugador alemán amplíe todavía su vinculación al Real Madrid, pues seguramente hasta 2024, algo que ocurrirá también muy probablemente con Karim Benzema. La primera de ellas, que me la he saltado y probablemente es la más importante, es la de Luka Modric, que es la que más urge porque también termina ahora contrato en 2022 y esa lógicamente, tal y como se está desempeñando Luka Modric, parece imposible, prácticamente imposible que no renueve. Y luego las dos últimas, fijaos cómo pasa el tiempo, serían las de Vinicius, que esa ya la hemos comentado largo y tendido porque va a ser una renovación espectacular y va a ser su primer gran contrato ya como estrella consagrada del Real Madrid. Y luego, por supuesto, también la de Militao, que fijaos que llegó como aquel que hice hace 4 días, en 2018, no, en 2019, perdón, y bueno, pues ya parece que le quieren ampliar el contrato hasta 2022 precisamente por su buen desempeño y porque además se está erigiendo en un jugador que es intratable en su posición y que además tiene toda la pinta de que va a ser el central del Real Madrid para muchos, muchos años. Esto es lo que parece que quiere el Real Madrid con esta renovación, así que ojalá que se produzca y que así sea y que veamos todas las renovaciones llegando a buen puerto. Una historia que pocos conocen o que pocos conocíamos, desde luego, es todo lo que ocurrió en la trastienda del fichaje de David Alaba, más allá de que a partir de enero de 2021 el jugador pudo ya como agente libre negociar con prácticamente cualquier equipo. Y esto precisamente nos trae la historia que ha escrito Iván Martín, en la que, bueno, pues dice que efectivamente en esa trastienda de cosas que sucedieron, pues se dio la circunstancia de que David Alaba resultó que tenía una oferta o había tenido de hecho una reunión con Pep Guardiola para ir al City y sin embargo este la rechazó porque ya tenía todo hecho, pensado y proyectado para el Real Madrid. La verdad es que es curioso, pero es cierto que Guardiola y Alaba se conocían de la etapa en el Bayern, es cierto que a Guardiola Alaba es un jugador que le gustaba, que además es un jugador que puede funcionar muy bien en la Premier y desde luego no dejó de intentarlo, no dejó de lanzar ese cebo precisamente para poder decir, bueno, vamos a lanzarnos a por este jugador, a ver si suerte y nos lo llevamos. Pero efectivamente David Alaba ya lo tenía todo hecho, apalabrado, hablado y hecho con el Real Madrid y lógicamente pues no iba a cambiar de opinión, incluso aunque se tratara del Manchester City de Pep Guardiola, que podría haberle dado quizá un mejor sueldo o bueno, pues otra proyección, pero desde luego no lo que es el Real Madrid. Es cierto que el único activo que no tiene el Real Madrid porque no depende de él y que hace más atractivos a otros clubes es precisamente el hecho de que los clubes de la Premier juegan una liga realmente competitiva, es decir, siempre todos los años cuando empiezan, por lo menos hay 4, 5, 6 equipos que realmente te pueden disputar el torneo, que te pueden llegar a luchar por la cabeza de la Premier. Eso es algo que el Real Madrid, bueno, pues en salvo raras circunstancias como las que estamos viendo ahora, en la Liga no tienen. La Liga normalmente sabéis que son normalmente dos equipos, salvo que irrumpa una Real Sociedad un año o un Sevilla otro, pero es más complicado. Pero aún así, Alaba prefirió al Real Madrid, de lo cual estamos muy contentos. Y bueno, ahora sí, esta vez unos premios que reconocen lo que es la realidad y no como el de Best, que dejó a Thibaut Courtois fuera precisamente por las palabras y las críticas que el guardameta belga había vertido sobre la FIFA hacía un tiempo antes. Y es que los Globe Soccer 2021 sí que incluyen tanto a Thibaut Courtois como a Karim Benzema, de lo cual lógicamente me alegro y les doy la enhorabuena por ello porque es lo que todos los madridistas estábamos esperando. Evidentemente aquí sí que deja en muy mal lugar los Globe Soccer al de Best precisamente porque ellos sí incluyen a Thibaut Courtois como uno de los posibles candidatos a ganar el preciado galardón y es que esto sí que tiene todo el sentido del mundo. Lo que no era de recibo era dejar ni más ni menos que a uno de los 3 mejores porteros de Europa ahora mismo fuera de unos premios que lógicamente en los que lógicamente el jugador tendría encaje perfectamente porque es que ha hecho unas paradas increíbles en el Real Madrid, sus actuaciones en general son soberbias y a pesar de que el equipo pues ahora mismo está muy
en una vertiente muy ofensiva, marcando goles y tal y cual, cada vez que se requiere a Courtois está ahí. O sea, no ha cometido errores, es un tipo que solo comete aciertos, de hecho, con paradas espectaculares, y lógicamente es cantosísimo que Courtois no esté en el de Best. O sea, es realmente lamentable. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí hace justicia, por lo menos son estos Globe Soccer, donde Courtois sí que está nominado, como digo, junto con Benzema, que esto, bueno, es algo que ya todos asumimos, que Benzema esté prácticamente como candidato a todos los premios, porque es que realmente se lo merece y lleva un par de temporadas que está espectacular. Así que bueno, pues ojalá que se quede alguno entre las manos, bien sea el de Best, bien sea el Globe Soccer o bien sea el Balón de Oro, que alguno por lo menos se lo quede, porque sería desde luego de justicia. Y ojo, porque esto, que puede ser simplemente pues una declaración de intenciones, puede desencadenar de alguna manera una cierta disensión dentro del vestuario. Y es que efectivamente dicen por aquí en Bernabéu Digital que el vestuario del Real Madrid avala a Antonio Blanco. El problema es, si avalan a Antonio Blanco, de alguna manera se están oponiendo a Eduardo Camavinga. Hombre, yo creo que no. Yo creo que Camavinga ha entrado con muy buen pie en el vestuario del Real Madrid, haciendo las cosas muy bien, pero sí es cierto que quizá Casemiro, cuando fue sustituido, que fue lógicamente, lo hizo por Antonio Blanco, quizá a más de uno, por ejemplo a mí incluido, nos hizo pensar que algo podía cocerse con el tema de Camavinga, porque en teoría yo pensaba que Camavinga iba a reemplazar a Casemiro, a pesar de que reconozco y entiendo que Antonio Blanco pueda ser más correcto para esa posición. Pero ya sabéis que Casemiro además le dijo a Antonio Blanco: sal y disfruta del partido. Con lo cual, de alguna manera uno piensa, bueno, espero que esto no desencadene o no termine en una especie de disensión, en una especie de desacuerdo, en una especie de división en el vestuario acerca de o Antonio Blanco o Camavinga, porque al final son chavales muy jóvenes. Es cierto que Antonio Blanco estaba antes, pero Camavinga llegó con más relumbrón, que tiene más trayectoria en la élite, en el sentido de que estuvo en el Rennes, en la primera francesa, jugando y siendo muy importante. Entonces, bueno, pues no quiere uno que termine la cosa mal avenida, y lo que uno quiere es que los dos triunfen, pero claro, a veces poder cuadrarlos a los dos en posiciones y tal y cual es complicado, ¿no? Así que bueno, espero que no vaya más. Es cierto que dicen que el vestuario pues ahora mismo como que avala a Antonio Blanco, pero eso no quiere decir que vaya en contra de Camavinga ni nada parecido. Así que bueno, pues tengamos tacto, tengamos paciencia y veremos a ver qué es lo que resulta de todo esto. Bueno, pues exclusiva de Defensa Central, vamos a ver qué tiene de cierto. Bueno, pues sí, efectivamente, hoy en Defensa Central se atribuyen pues esta información que ya tenéis aquí delante al respecto de un Erling Haaland que, según ellos, habría elegido ya el Real Madrid, pero con dos condiciones importantes, dos condiciones imprescindibles, dos condiciones que no son negociables. ¿Cuáles son esas condiciones que habría puesto Erling Haaland para elegir al Real Madrid? Bueno, la primera de ellas es obviamente la del salario que él entiende que vale, es decir, los famosos 30 millones de euros que ya se publicó hace tiempo que estaba exigiendo Mino Raiola para el agente o para el propio jugador, el agente del jugador, que estaba exigiendo 30 kilazos por temporada, junto con el hecho de ser, lógicamente, el mejor pagado de la plantilla, junto con Kylian Mbappé, como podía ser si no de otra manera. Y es que efectivamente, a pesar de que el jugador elige además el proyecto del Real Madrid, entiende que tiene que tener un salario acorde a lo que él representa ahora mismo, que es uno de los mejores jugadores, delanteros, goleadores de Europa, a pesar de, lógicamente, la lesión que le está apartando de los terrenos de juego. Esa sería la primera. La segunda de ellas sería un número mínimo de partidos, lo cual a mí personalmente me choca bastante, en el sentido de que jugadores como Erling Haaland sabes que van a estar siempre en tu equipo, es decir, sabes que van a estar siempre, prácticamente siempre, en el 11 titular, salvo que algo lo impida. Evidentemente nadie a día de hoy en su sano juicio se imagina a un Real Madrid que tenga a Erling Haaland y tenerlo en el banquillo prácticamente desperdiciado. Es decir, Erling Haaland tiene que estar, si llega al Real Madrid, en el 11 inicial prácticamente desde el primer día, y lo que habrá que ajustar será el sistema, pero no al jugador. Daos cuenta de que Haaland, Mbappé, Vinicius, Benzema pueden aportar muchísimo al equipo, incluso intercambiando posiciones, con lo cual yo entiendo que habría que reajustar el sistema, pero en cualquier caso no se reajustaría o se alternaría el jugador entre el banquillo y el once inicial, así que yo creo que son condiciones que son más que cumplibles. Pero bueno, veremos a ver si efectivamente esta información de Defensa Central se cumple.
Ha salido hace realmente poquito en Bernabéu Digital unas declaraciones ni más ni menos que de Mario Cortegana que van en la dirección precisamente que comentaba esta mañana con Defensa Central, y por eso lo he traído acerca de Erling Haaland y por eso es importantísimo que lo comentemos. Eso sí, antes de nada, dejad de haceros el recordatorio. Siempre ya sabéis que tengo segundo canal, Dr. J en América, por si conocéis o queréis conocer mis aventuras aquí en el país americano. Está el enlace en la descripción, y muchísimas gracias a todos los que poco a poco vais haciendo crecer esa pequeña familia. Bueno, pues Mario Cortegana ayer en Gol precisamente informó de que efectivamente a Erling Haaland le tira la idea de jugar en el Real Madrid la próxima temporada. El jugador noruego tiene como preferencia lucir la elástica madridista el año que viene, y así se lo habría confesado a su gente más cercana. No obstante, el delantero aún no ha tomado, dicen, una decisión definitiva, y en el club blanco saben que la competencia por su fichaje es bastante alta, sobre todo teniendo en cuenta las propuestas de la Premier. Bueno, pues lógicamente esto es un puntazo gordo, o sea, es un puntazo importante a favor del Real Madrid, a quien lógicamente se le empieza a poner de cara pues prácticamente todos los fichajes. Ya no estamos solo hablando de Kylian Mbappé, estamos hablando de Erling Haaland, estamos hablando de muchos otros jugadores que además ya casi diría que pugnan por vestir de blanco el año que viene, aunque lógicamente no todos podrán ser, pero en cualquier caso la decisión de Haaland era muy importante, si bien es cierto que el Real Madrid también está monitoreando al jugador. No es solo que el jugador nos chequea a nosotros precisamente para ver cómo estamos haciendo el proyecto ni nada de esto, sino que además es que precisamente por ello ahora mismo el Real Madrid, con el tema de la lesión, está siguiendo muy cerca al jugador. Pero en cualquier caso, lógicamente es una noticia buenísima de la que nos tenemos que alegrar todos, porque si efectivamente, como decían esta mañana en Defensa Central y ahora como dice Mario Cortegana, pues lógicamente, oye, pues es un pedazo de crack que quiere jugar con nosotros. ¿Qué vamos a pedir? Que grandes jugadores tienen que estar lógicamente en grandes clubes para enfrentar grandes campeonatos y no se pueden quedar atrás, y no campeonatos de segunda, eso es una evidencia empírica. Bueno, pues que Haaland se haya quedado sin Mundial número 1 y sin Champions número 2 es lógicamente algo que tiene que empujar al jugador a tomar una determinación. Dejadme que os diga algo, con el tema de su selección poco puede hacer, porque a no ser que se cambie de nacionalidad lo va a tener complicado y va a seguir siendo noruego hasta el fin de sus días, pero el tema de la Champions sí que es algo que puede solventar. Es decir, él sabe perfectamente que el Dortmund es lo que es, o sea, con todos los respetos, es un equipo que evidentemente crea y genera y produce grandes figuras, pero luego es un club que como proyecto, como club en sí mismo, pues tiene limitaciones que lógicamente le hace sufrir lo que ha sufrido en esta última semana, que es la eliminación de Champions. Y evidentemente, a pesar de que pueda tener grandes jugadores y en momentos determinados formar buenos conjuntos o conjuntos decentes como para, bueno, intentar competir por la Bundesliga o estar ahí arriba y tal y cual, lo cierto es que es difícil pensar que vayan a ir más allá. Y como es difícil pensar que vayan a ir más allá, evidentemente Haaland, que lo tiene que tener muy en mente, pues lógicamente entiende que lo mejor para su propia situación personal como futbolista es salir disparado de allí buscando otro club que efectivamente le prometa, entre comillas, la Champions, es decir, que sea uno de los equipos que realmente pujan, invierten, proyectan, crean de alguna manera equipos para ganarlo todo, a pesar de que luego, pues lógicamente, unos salen y otros no, ¿me entendéis? Así que bueno, pues evidentemente, efectivamente es la semana por olvidar de Haaland, pero yo creo que precisamente esta semana es la que le va a hacer andar y dar un paso más, un paso adelante en su cambio de vida y cambio de futuro de equipo. Y bueno, a pesar de las buenas noticias que lógicamente nos daban hoy desde Defensa Central y Mario Cortegana desde Gol acerca de Haaland, de que ya habría tomado la decisión de venir a jugar al Real Madrid, lo cierto, y que también es una verdad lógicamente inquebrantable, diría yo, porque lo dice Joshua King, que es compañero de la selección noruega del jugador noruego, de Erling Haaland, comentaba que el tipo, aparte de otras cosas, como que come un montón, es un tipo que se alimenta muy bien, que se cuida mucho y tal y cual, también decía que tiene una pasión desmedida por la Premier, algo que a mí me ha dejado ciertamente preocupado. Hombre, puede ser que tenga pasión desmedida por ver partidos de la Premier y tal y cual, pero no significa, lógicamente, que quiera jugar ahí o que, por ejemplo, ponga al Real Madrid en una segunda opción, en un segundo escalafón,
justo por detrás de la Premier. Es decir, tú puedes querer o gustarte la Premier, verla y tal y cual, pero si te ofrece el Real Madrid jugar en el Real Madrid, quizá a lo mejor tu idea cambie, tu mentalidad cambie. Y es que decía que además es un gran aficionado del Leeds United. Parece que no es el Manchester City, el ex equipo de su padre, su favorito. En cualquier caso, yo personalmente, hombre, no me echo a temblar teniendo en cuenta lo que ha dicho Mario Cortegana, lo que han comentado en Defensa Central hoy y tal y cual, pero sí es verdad que, bueno, pues siempre te deja un tanto, pues, pensativo, ¿no? Porque de alguna manera es como, hostias, cuidado que a lo mejor está este tipo por ahí pensando en la Premier más que en el Real Madrid, y a lo mejor las informaciones que llegan son del todo ciertas, pero bueno, yo personalmente creo que Mario Cortegana es un tipo con bastante... Es joven, pero tiene bastante trayectoria a nivel de confianza y tal y cual, y yo creo que su información tiene que ser buena, y además así quiero creerlo como madridista, lógicamente, y por supuesto lo que han comentado en Defensa Central pues va un poco en la misma línea, así que no tengo motivos para pensar lo contrario. Veremos a ver finalmente qué pasa. Probablemente sea de los pocos que, como él mismo dice, no ha perdido ya la fe o la confianza en Eden Hazard. ¿Quién habría dicho esto? Pues ni más ni menos que Jorge Valdano, quien, bueno, pues ya sabéis que tiene unos gustos futbolísticos muy particulares y lógicamente entiende que un jugador como Eden Hazard todavía puede entregar algo más al Real Madrid. Es cierto que, por ejemplo, su compatriota Thibaut Courtois decía un poco lo mismo hace unos días. Decía que no es un jugador cualquiera y que no podemos matarle así como así, sino que es un jugador que en un momento dado pues puede revertir la situación y demostrar lo que todavía no ha demostrado en el Real Madrid. Hombre, yo entiendo a Courtois por un lado porque es compatriota y a Valdano por otro porque es madridista y además le gusta ese tipo de jugador. Pero también es cierto que a mí me parece muy complicado que Hazard pueda tener ya ninguna opción cuando tienes a todo un Vinicius delante que está en su mejor momento de forma, haciendo goles, asistiendo y todo este tipo de cosas. ¿Quién va a creer que Ancelotti en su sano juicio va a poner a Hazard para sentar a Vinicius en el banquillo? Es prácticamente una situación imposible. Así que como Eden Hazard no pudiera o no encontrara otra posición en la que destacar, por ejemplo, de extremo derecho, lo cual sería realmente casi impensable, pues veo sinceramente difícil que efectivamente Hazard pueda hacer algo, revertir la situación, o como dice Valdano, que pueda demostrar un poco de confianza al madridismo y, bueno, pues de alguna manera darle lo que no le ha dado. Yo personalmente lo veo prácticamente descartado y sinceramente soy de los que piensa que si el Real Madrid recibe una buena oferta por el jugador, creo honestamente que debería aceptarla. Debería aceptarla y debería directamente marcharse. Así que, bueno, quizás es una opinión un poco dura, yo lo entiendo, pero es que es lo que es. O sea, no creo que sea de ninguna otra manera y no creo sinceramente que haya otra posibilidad de hacerlo con un jugador que lógicamente pues no ha estado mucho por ahí. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Y ojo porque ayer en el larguero de la cadena SER, si el Real Madrid estaba deseando deshacerse de Isco, lo cierto es que comentaron algo que va un poco en contra de sus propios intereses. Y es que decían, los que preguntan por Isco Alarcón, los equipos que vienen al Real Madrid a preguntarles por el jugador malagueño de cara a hacerse con él para la próxima temporada, bueno, pues reciben por lo visto malísimos informes y que por lo visto, a pesar de que hay dos grandes interesados, no hay oferta en firme. Es decir, que hay equipos que están de alguna manera tanteando, pero que no terminan de dar el paso. ¿Y por qué? Pues precisamente porque, lógicamente, lo que se llevan, el feedback que reciben del Real Madrid en referencia a Isco Alarcón, pues cómo va a ser. Evidentemente tú no puedes pensar que un jugador como Isco Alarcón vaya a ser, ni mucho menos, aunque intentes venderlo. Lógicamente todo el mundo sabe por los medios qué es lo que ocurre con Isco Alarcón. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo, que es un jugador que lleva 3 años prácticamente que no entra en ningún tipo de dinámica, que es un jugador que está en general, en líneas generales, fuera de forma, que no ha terminado de convencer, que tiene historial de conflictivo no por mala persona, sino en el sentido de que es el típico chaval genio que juega increíble al fútbol, pero que luego el tema de la disciplina, el orden, la actitud y todo eso, pues lo tiene un poco más dejado de la mano de Dios. Y evidentemente este tipo de cosas, pues a los grandes les retraen a la hora de lanzar una oferta por el jugador. Así que bueno, pues en este sentido va a haber que estar muy pendientes porque si efectivamente el Real Madrid quiere que Isco salga, obviamente dando esos informes o esa información a los que están interesados va a ser complicado. Es verdad que tampoco hace falta que el Real Madrid oculte nada porque es que todo se sabe ya prácticamente de antemano. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, el Real Madrid con no renovarle este año ya es suficiente y bueno, pues depende un poco del jugador si efectivamente sigue teniendo ambición para seguir jugando al fútbol o simplemente prefiere cambiar de vida completamente y bueno, pues pasar a un segundo plano o lo que sea.
Ayer en el Chiringuito, anoche, Josep Pedrerol desvelaba una información que nos dejó a todos un poco como con la mosca detrás de la oreja, y era precisamente al respecto de Kylian Mbappé. Yo personalmente creo que exageró un poco, pero os la voy a pasar y así vosotros os podéis formar vuestra propia opinión. Eso sí, dejadme antes que nada haceros el recordatorio, ya sabéis que tenemos las últimas noticias del Real Madrid en nuestra nueva página web, ultimominutorealmadrid.com. Allí podéis enteraros de todo lo que se publique en cualquier diario acerca del Real Madrid. Lo tenéis en nuestra web, ya sabéis, ultimominutorealmadrid.com, el enlace en la descripción. El asunto: Josep Pedrerol desvelaba una información que lógicamente si la desvela él es porque efectivamente está ocurriendo dentro del Real Madrid. Y es que en el Real Madrid, dentro, lógicamente en las entrañas, en la directiva, están preocupados precisamente con el entorno de Kylian Mbappé. ¿Por qué? Porque creen que el entorno está confabulando para que el jugador se quede en el Paris Saint-Germain con ese mega contrato que el Paris Saint-Germain le ofrecería. Sin embargo, siguen confiados en que el jugador lógicamente mantenga su palabra y venga a jugar al Real Madrid. Bueno, dejadme que le saque un par de peros a esta información. Daos cuenta de que la madre de Mbappé ya habló por sí misma y dijo que efectivamente en casa están divididos, es decir, hay una parte del entorno que puja por que Kylian Mbappé se quede, que es básicamente su padre, y sin embargo ella y su abogado preferían que fuera o que viniera al Real Madrid, con lo cual eso de que el entorno está confabulando contra Mbappé no está del todo claro, porque incluso el propio entorno está dividido, y en cualquier caso la madre decía que la decisión final será la suya, es decir, de nadie más, con lo cual es muy complicado pensar que efectivamente el jugador se vaya a quedar en París una vez que ya ha dado a entender y ha dicho, de hecho, directamente que él lo que quiere es jugar en el Real Madrid. Así que, amigos, esto es lo que hay. O sea, yo personalmente, si lo dice Pedrerol, me lo creo, pero creo que también hay que ponerle un poco, hay que ser crítico con esta información y pensar que si también su madre dijo que el entorno estaba dividido, la cosa no está tan clara. Luego, además, ayer apareció una información en Francia que venía ni más ni menos que de un ex campeón del mundo, Emmanuel Petit, quien decía o afirmaba que efectivamente, como todo puede ocurrir en el mundo del fútbol, que el Newcastle llegara a fichar a Kylian Mbappé es una opción que nunca hay que descartar. Decía Emmanuel Petit: vemos lo que pasó con el Newcastle United, ha habido rumores y nunca se sabe lo que va a pasar al final del día, las cosas podrían cambiar muy fácil y rápidamente, declaró para gambling.com. Sin embargo, luego un poco más adelante, para tranquilizar al personal, decía que reconoce el gran vínculo que hay con el Real Madrid y sé que de niño soñaba con jugar en clubes como este por las estrellas que tienen allí y la historia del club. Así que para mí, en la misma declaración, de alguna manera, él entiende que a pesar de la fuerza que puede traer el propio Newcastle, con todo el dinero que puede traer el propio nuevo equipo inglés, el nuevo rico del fútbol, para fichar a Mbappé, lo cierto y muy cierto es que lógicamente Mbappé tiene una vinculación tan fuerte con el Real Madrid que para mí es insuperable. Es decir, tendría que ocurrir algo muy extraño para que todo el mundo de repente cambiara de idea, de opinión, y que Mbappé terminara jugando en el Newcastle. No es algo que yo vea muy fácil, a pesar de que lógicamente para el equipo de Vince Salman sería muy fácil poner o lanzar sobre la mesa 200 millones de euros y fichar a Mbappé, eso está claro, pero evidentemente cuando cuentas con que tienes también que hacer una buena oferta, algo que convenza realmente al jugador, es muy complicado pensar que este vaya a romper, como dice Manuel Petit, ese vínculo con el Real Madrid y que de repente vaya a irse a jugar al Newcastle sin realmente o aparentemente motivo alguno. Así que yo personalmente también lo veo muy complicado y, a pesar de que efectivamente puede ocurrir, no le doy prácticamente ni un 1% de opciones. Lógicamente, cada vez que habla Roncero, pues esto hasta cierto punto hay que tenerlo en cuenta también, porque si le quitas todo el ruido, toda la parte del circo, del espectáculo y de tal y cual, Roncero cuando habla lógicamente es el director de deportes del diario AS y evidentemente es un tipo que sabe lo que se cuece porque lleva ya toda la vida en el negocio. Y decía Roncero ayer a Bernabéu Digital que Mbappé va a venir al Real Madrid y las palabras de Barnett son casi querellables. Hombre, prefiero quedarme... Lo de Barnett ni lo voy a comentar porque luego, si no, me pueden censurar por ahí en Facebook o en YouTube o donde sea. Pero lógicamente sí que me gustaría comentar lo de que Mbappé va a venir al Real Madrid, porque al hilo y al margen de las fuentes que Roncero pueda tener, lo cierto también es que daos cuenta de que él trabaja todos los días con Pedrerol. Quizá a lo mejor Roncero no tiene el acceso, aunque se calla muchas cosas también, quizá Roncero no tiene el acceso que Pedrerol a Florentino Pérez, o a lo mejor tiene más.
pero lógicamente el hecho de estar con Pedrerol todos los días, ¿qué creéis? ¿Que no comparten información? Claro que la comparten y se comentan y se dicen, lo que ocurre es que obviamente no se la pisotean. Y esto lo sé precisamente porque Roncero un día contaba una anécdota con Cristiano Ronaldo que no había contado jamás, la contó me parece que ya cuando el portugués se marchó del Real Madrid, y es el tipo de cosas que te hacen pensar, joder, es que este tío seguro que está, segurísimo que está súper bien comunicado y efectivamente no le damos la importancia que tiene porque le tapa un poco el personaje que es y tal y cual, pero coño, que es que Roncero tiene muy buena información y no hay que darla no hay que subestimarla nunca. Y lógicamente si él entiende o dice que Mbappé va a venir al Real Madrid es porque realmente sabe o algo sabe o tiene información muy buena sobre Kylian Mbappé. Así que yo personalmente, si lo dice Roncero, estoy con él. Para muchos que a lo mejor quizá no se enteraron porque pasó un poco de lado, este evento, el Sports Law Institute, era básicamente un encuentro entre diferentes abogados de derecho deportivo expertos, quienes, entre otras cosas, estuvieron hablando de la Superliga y me parecía interesante recoger aquí algunas de sus opiniones precisamente porque entiendo que en lo que afecta a la formación de la competición y a la posibilidad de que efectivamente salga adelante, algunos de ellos decían que si no se hace nada con el calendario, la Superliga saldrá adelante. Es decir, venían a poner el acento un poco en lo que yo llevo comentando y criticando y denunciando desde hace muchísimo tiempo. Y es precisamente que el calendario FIFA, daos cuenta de que la FIFA, las organizaciones o las competiciones que hace, son competiciones para las que los clubes ceden a sus activos. Es decir, que se vale para hacer de esas competiciones de los activos de otras entidades, que en este caso son los clubes de fútbol, ¿me entendéis? Y que si tú sobreacumulas el calendario, al final los clubes van a decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Yo cedo jugadores, me vuelven lesionados, ¿esto qué es? Y evidentemente ellos dijeron que si esta situación continúa, los clubes finalmente tenderán, si no a hacer una Superliga, algo parecido bajo otro nombre, que lógicamente va a ser el que dé la puntilla definitiva al formato tradicional que tenemos, ¿entendéis? Y precisamente por esto es por lo que dicen que la inercia de la Superliga es a construirse, a lo mejor no bajo el nombre de la Superliga, pero sí bajo otra fórmula o nombre, simplemente porque los clubes están un poco hartos de ceder precisamente a jugadores sistemáticamente que les vuelvan lesionados y no recibir nada a cambio. Así que yo creo que es una buena noticia y efectivamente, como hemos venido comentando aquí en J Real Madrid todo el rato, los parones internacionales son una rémora precisamente para si quieren luchar contra la Superliga, porque lo que hacen es, al contrario, impulsarla. Algo que se me pasaba a comentar ayer, precisamente cuando sacaba la noticia que había dado Le Parisien, en la que afirmaban que Zidane negocia con el PSG y que quemaría naves por retener a Mbappé. Dejadme que os diga una cosa, no es solo que un jugador nunca va a enlazar su futuro a un entrenador concreto, sino a un club. Es que además, en el caso de Mbappé, ya tiene 2 casas compradas en Madrid. Una de su familia, la que parece que va a ser para su entorno, y otra precisamente para él mismo. Con lo cual yo veo, y como os dije ayer, prácticamente imposible ni que siquiera el gran Zinedine Zidane, que probablemente sea un tipo encantador con la gente y que se lleva a la gente de calle en el sentido de que la convence fácil, sea capaz esta vez de cambiar o de quebrar la voluntad de Mbappé, que obviamente es jugar en el Real Madrid. Ya digo que es que además sería un movimiento absurdo e irracional por parte del jugador una vez que ya tiene la decisión tomada y que, bueno, pues como al parecer dicen, efectivamente tiene casas compradas en Madrid y lógicamente no tiene vuelta de hoja. O sea, ¿cómo vas tú de repente a dejar todos tus planes, todo lo que estés preparando para ir a Madrid, lo vas a dejar de repente porque tu equipo ha fichado o va a fichar supuestamente a un entrenador, pues bueno, que te cae bien o con el que has tenido cierta relación y tal y cual? Eso lógicamente no tiene ninguna lógica en ningún sentido. Así que yo personalmente, ya digo, me reafirmo en que por mucho que Le Parisien quiera decir o afirmar o apoyar que Zidane puede convencer a Mbappé que tiene posibilidades y tal y cual, esto es básicamente un unicornio, esto es algo que no existe y esto es sinceramente algo que directamente no va a pasar. Es que no puedo decirlo de otra manera, o sea, podría decirlo más claro, pero no más alto. Así que bueno, esto para mí queda completamente cerrado.